Una de las cosas que más me gusta en la vida y que saca toda mi euforia son los conciertos. Cuando en un concierto tocan esa canción que a uno le gusta tanto, es una cosa indescriptible. Uno de los mejores conciertos de mi vida fue el de Paul McCartney cuando vino a Colombia. Me parecía increíble ver ahí a uno de los señores de los Beatles. Sí, el vocalista y bajista, pero también es guitarrista, también es baterista, mejor dicho, toca todo lo que se le dé la gana a ese señor. Él es el de la voz y la guitarra de Yesterday. Y cuando sonó eso en vivo, yo tenía los pelitos de punta y pasó el señor de papitas, papitas. Y yo, pero ¿por qué en este momento all my troubles sin su papitas, papitas? La guitarra en vivo es uno de los instrumentos que mejor me suena. Por ejemplo, cuando Slash tocó en el 2016 en Medellín ese intro de Sweet Child O' Mine, y el señor papitas, papitas, pero ¿por qué en este momento? Ahí comprobé que la guitarra es el instrumento de mi vida. Una guitarra eléctrica es un instrumento cordófono, similar de alguna forma a la guitarra acústica, pero la captura del sonido de la guitarra se hace a través de un transductor electrodinámico, que es básicamente un imán con una bobina que se encarga de capturar vibraciones de la cuerda y de la madera también y sacarlas por un cable donde yo ya voy a empezar a procesar ese sonido. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de la guitarra eléctrica y sus accesorios. Paul McCartney tocó en ese y toca en sus conciertos con una guitarra acústica y una eléctrica. Y aunque no son necesariamente como estas, las de él deben valer mucho más dinero, es para que quede clara la comparación, acústica y eléctrica. Así sea una guitarra de un ex Beatle, del mismísimo Jimi Hendrix, de los Tigres del Norte, del vecino que hace serenatas o del amigo que toca en una banda de rock, todas tienen el mismo principio. Son instrumentos cordófonos, o sea que tienen cuerdas, como el bajo, el violín o el piano. Pero ¿en qué se asemejan la guitarra acústica y la guitarra eléctrica? Comparten, digamos, un cuerpo, pues las dos tienen cuerpo, aunque los cuerpos sean diferentes. Este es el cuerpo de la guitarra acústica y este es el cuerpo de la guitarra eléctrica. Son diferentes. El diseño de la guitarra acústica se lo debemos a Antonio de Torres y la actualización de la guitarra eléctrica a Les Paul y Leo Fender. Esta tiene forma de 8 y esta tiene de forma como de 8 que le pegaron un mordisco. Comparten un límite de la cuerda, o sea, una porción efectiva de vibración de la cuerda que va entre este punto que se llama la cejilla o la cejuela y este punto donde apoya la cuerda que se llama el puente. Tiene un brazo o un cuello y sobre el cuello hay una pieza que se llama el diapasón. Sobre esa pieza es donde están ubicados los trastes. El traste es la rayita, o sea, es la pieza metálica que delimita entre un espacio y el otro. Los trastes están puestos a una distancia tal que pueden producir todos los semitonos de la escala musical. O sea que las distancias no son arbitrarias, están perfectamente calculadas con una razón matemática. Luego tenemos la cabeza de la guitarra. En la cabeza de la guitarra están puestas las clavijas son simplemente unas llaves mecánicas que lo único que van a hacer es darle mayor o menor tensión a la cuerda y con esa mayor o menor tensión yo obtengo diferentes afinaciones para cada cuerda. Ambas tienen cuerdas, pero son cuerdas diferentes. Esta es más liviana y esta es más pesada. Esta tiene perillas y botones y esta tiene una boca. Esta es hueca y esta maciza. ¿Por qué esta es hueca y esta es una pieza de madera completa? ¿Por qué cuerpo macizo? También es pura tecnología y ciencia. Hubo una necesidad de empezar a sonar más duro por los sitios donde se tocaba la música, por el género mismo. Entonces se empezaron a hacer experimentaciones electroacústicas a partir de piezas electromagnéticas, de tratar de capturar esa vibración del instrumento y pasarla por un sistema amplificador. O sea, coger una guitarra acústica y ponerle una pastilla de estas, eso producía un feedback enorme, o sea, una especie de zumbido. Entonces, la manera de evitar eso era hacer el cuerpo macizo. Eso fue una innovación muy grande, o sea, esto era como de otro planeta.
Peter William Polsfus fue un guitarrista estadounidense de jazz, pero no es tan conocido por su nombre de pila y más bien se le conoce como Les Paul, un referente en el desarrollo de instrumentos musicales eléctricos y técnicas de grabación. Como músico de jazz, usaba la tecnología disponible entonces para amplificar el sonido de su guitarra, que no terminaba de convencerle. Decidió solucionar el asunto de la amplificación de la guitarra por sus propios medios y empezó de cero. Tomó un bloque macizo de madera de pino, le puso un puente, 2 pastillas, tomó el mástil de una guitarra acústica, lo adhirió al tronco y para que fuera algo más parecido a una guitarra convencional, le agregó el cuerpo de otra. Llamó a su creación el leño, una especie de Frankenstein que parecía haber resuelto los problemas de feedback y la disipación de la energía de las cuerdas en la caja de resonancia. Seguro del éxito de su creación, Les Paul se puso en contacto con la compañía de guitarras Gibson para que diversificaran el mercado de las eléctricas e incluyeran macizas. Pero al dueño de la compañía le pareció una mala idea, rechazó el trato y se refirió a la guitarra de Les Paul como una escoba. Mientras todo esto ocurría, un luthier de nombre Clarence Leonidas Fender, mejor conocido como Leo Fender, que también tenía su fábrica, avanzaba en sus diseños de guitarra maciza y en la década de los 50 hizo pública la guitarra Telecaster, que pareció ser un éxito comercial. ¿Recuerdan el rechazo de Gibson a Les Paul? Pues para poder hacerle competencia a la Telecaster de Leo Fender, tuvieron que retractarse y le propusieron diseñar un modelo de guitarra eléctrica para la marca, que todavía hoy se conoce como la Gibson Les Paul. El leño fue el primer modelo de guitarra eléctrica. Gracias a Les Paul y a Leo Fender por sus contribuciones a la guitarra eléctrica y al mundo del rock. Fue precisamente una guitarra Fender la que utilizó uno de los más grandes guitarristas de la historia, Jimi Hendrix, conocido por su sonido sin precedentes hasta el momento. Jimi Hendrix vivió tan solo 27 años y en el mundo de la música estuvo menos de 10 años. A los 19 años se enroló en el ejército como paracaidista y después decidió que quería ser músico. Y como músico se reconoció por utilizar amplificadores de mucha distorsión e hizo popular el sonido del pedal wah wah. Pero más adelante hablaremos de los pedales wah wah. En 1969, en el Festival de Woodstock, Jimi Hendrix interpretó una memorable versión del himno de los Estados Unidos de América y además improvisó encima con la misma guitarra sonidos referentes a la guerra. Pero así sea, la guitarra de Jimi Hendrix, tocada por el mismísimo Jimi Hendrix, por sí sola no emite estos sonidos o estas distorsiones. ¿Qué es lo que hace que se generen estos sonidos de una manera tan particular? Si tomo una guitarra eléctrica, principal accesorio, digamos que es la mitad del sonido. El compañero necesario para una guitarra es el amplificador, para poder coger esa señal eléctrica que sale de la guitarra, muy débil, muy chiquitica, pasarla por un sistema electrónico que es encargado de mover un parlante y ese parlante producir una onda sonora. Esa sociedad entre amplificador y guitarra es clave. Tengo esta guitarra y tengo este talento y los voy a juntar para ustedes. A continuación, una de mis canciones. Pero si queremos que suene con más potencia, fácil, conectamos este cable al amplificador y listo. Y para que suene mejor aún, tengo mi pajuela. Así le decimos nosotros, los guitarristas. Además, esto es el premio mayor en un concierto, muy apetecido por los aficionados. Gracias, de verdad, gracias Colombia. Gracias por estar acá. Los queremos mucho. Sí, váyanse juiciosos para la casa. Hasta luego, váyanse ya. Eso, gracias. ¿Sí? ¿Más? Digamos que es el primer accesorio que uno consigue cuando tiene una guitarra, que es el famoso pick, como lo llamamos aquí, la pajuela pues, de la guitarra, que digamos el nombre técnico de eso sería un plectro con el que voy a puntear las cuerdas. No es necesario para la técnica de la guitarra, pero pues, digamos que somos muy afines a ese tipo de accesorio.
Este es el proceso de creación de un pedal de efectos. Empezamos acá como con todas las ideas que hay, todas las opciones posibles. Vamos depurando, vamos en la charla con los músicos, mirando qué es lo más importante de tener, qué vale la pena, qué es musical. Y ese proceso se va depurando primero en una tarjeta muy amigable de afinar, porque también hay que ir cuadrando el sonido, todo en un proceso muy minucioso, muy lento, muy detallado, hasta que tenemos algo que ya va apareciendo en nuestro producto final, pero que de todas formas en este paso igual hay mucho camino por recorrer para lograr el producto final. Hay prototipajes, hay ensamblajes, hay errores, aciertos, desaciertos, hay charlas, préstamos con guitarristas a que nos cuenten como, qué bacano esto, qué tal lo otro, hasta que por fin podemos tener un producto comercial que además de, antes de llegar a los distribuidores, a las manos del guitarrista final, del músico, tiene también etapas de fotografía, tiene demos, tiene piezas publicitarias, tiene copies, mejor dicho, hay un mundo en todo este camino desde la idea hasta el producto final. Desde la electrónica se usan varios software para diseñar las tarjetas, para diseñar el arte, para diseñar como el modelo de las cajas, esa es como la parte computacional. Y de la electrónica como más física tenemos osciloscopios para mirar las señales, tenemos generadores de señales que nos permiten como replicar la onda del instrumento, pero más detalladamente para saber qué está sucediendo, si está comportándose como queremos. Tenemos generadores de voltaje, o sea, fuentes de voltaje, obviamente cautines, estaciones de soldadura para poder ensamblar todo esto, cámaras fotográficas para hacer las fotos, Photoshop, Illustrator. Desde que tenemos la primera idea, hacemos bocetos de artes de cómo se va a ver, hasta que empezamos a fabricar las primeras tarjetas, se ensamblan, se va afinando con los músicos. Hay más o menos, dependiendo pues, del producto, como un año. Una vez se han hecho todas las pruebas y con la ayuda de los músicos profesionales, tenemos el pedal que nos ayuda, por ejemplo en este caso un delay, nos ayuda a cambiar el sonido. Pero tenemos muchos otros efectos. Que también van añadiendo cada uno un carácter y un sonido diferente al instrumento. Otro accesorio importantísimo para la guitarra es las cuerdas, porque es algo que yo tengo que estar cambiando constantemente. En cuestión de cuerdas hay un mundo en materiales, calibres, las cuerdas más bajas o más graves de la guitarra, y realmente pasa en todos los instrumentos cordófonos, son más grandes, tienen más masa, pesan más, son más lentas en su vibración que una cuerda, por ejemplo, para producir una afinación más alta. Es una cuerda más delgada, más liviana y un poco más tensa. Las cuerdas de la guitarra tienen nombres, pero no se preocupen, no son UJ, mi Yorladi, no. Se llaman primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Muy fácil. En este caso, la primera no la tengo porque la guitarra me la prestaron mueca, pero la primera es la más delgadita abajo y la sexta es la más gruesa arriba, aunque también se llaman con letras. E, A, D, G, B, E. Si es difícil recordarlos, puede utilizar estos trucos. Elefantes alegres de Grecia bucean estirados. O de pronto le resulta más fácil este. El aburrido dinosaurio gruñe bastante extraño. Y si ninguno de esos le sirve, de pronto con los nombres de las tías, ¿no? Etelvina, Adelaida, Doralda, Griselda, Berta y Ernestina. Generalmente en las guitarras eléctricas son cuerdas de acero, y la 4, la 5 y la 6, la cuarta, quinta y sexta tienen un entorchado
Ellas vienen por calibre y uno debe escoger ese calibre, qué tan largo, qué tan corto es el instrumento, qué tipo de música va a tocar jazz o va a tocar blues, etc. Ya les conté que Jimi Hendrix hizo famoso el wah-wah. Ahora vamos a hablar de Eddie Van Halen, otro talentosísimo guitarrista que, por cierto, murió hace poco. Él fue un gran innovador en el mundo del rock y las guitarras eléctricas. Ese sonido que enloqueció a tantas mamás en los 70s y los 80, pero que hizo feliz a tantos jóvenes. ¿Y qué fue lo novedoso de Eddie Van Halen? Que se inventó una nueva técnica y les voy a mostrar cómo era. Era algo como así. Y le llamó tapping. Ustedes dirán, ay, pero ¿cómo darle golpecitos a la cuerda? Pues sí, pero donde Eddie Van Halen me esté viendo, se vuelve a morir otra vez. Ay, perdón, don Eddie Van Halen. Mejor guitarrista a tu guitarra y presentador a tu chacha. Uno de los solos de guitarra más famosos de Van Halen es el de la canción Eruption. Fue considerado como uno de los más grandes solos de la historia del rock. Y no nació como una canción, sino que era lo que tocaba Eddie Van Halen para calentar antes de los conciertos. Cuando tocó por primera vez el solo de Eruption en vivo, la gente no podía creer que lo que estaba escuchando era solo tocado con una guitarra. Pues bueno, yo también hago mis ejercicios de calentar aquí antes del programa. De pronto alguno se puede convertir en una gran canción. Pero además de los prodigiosos dedos de los guitarristas, la guitarra, el amplificador o las pajuelas, ¿qué otros artefactos se utilizan para generar estos sonidos tan particulares? Aparatos como estos llamados pedales. Los hay para bajo y para guitarra. Y en estos cuadritos hay muchos secretos del mundo de los guitarristas. Por la guitarra sale una señal eléctrica, pero esa señal eléctrica sale totalmente plana, fiel a lo que es la guitarra, siempre y cuando los micrófonos hayan sido capaces de capturar ese sonido lo más fiel posible. Pero después de este conector del jack pasa una infinidad de cosas. Y muchas de esas cosas son todos los accesorios que yo le pongo a la guitarra. El amplificador obviamente es un accesorio importantísimo para la guitarra eléctrica. Entonces vamos, amplificador, la guitarra y el cable que comunica esos dos compañeros. En la mitad de eso yo puedo romper ese cable, de alguna manera romper virtualmente insertándole procesos a la señal de la guitarra, y esos son los famosos pedales de guitarra. Los pedales son procesadores de señal, entonces lo que hacen es tomar la señal limpia de la guitarra y agregar algún tipo de procesamiento o algún tipo de efecto. Ejemplo, el más claro y el más utilizado es la distorsión que tanto se usa en la música rock. Guitarra, amplificador, cable, pedal de distorsión. Yo siempre he pensado que la guitarra es un instrumento mucho más grande de lo que parece, nos dicen, porque detrás de cada guitarrista que uno ve hay miles y miles de estos, miles de efectos, miles de sonidos, de marcas, cada uno añadiendo un carácter muy particular al sonido que ayuda en el proceso creativo de la música, a que suene el instrumento distorsionado, con reverberación, con espacio, y todos los sonidos locos que te puedas imaginar de sintetizadores y demás. Y acá en la marca tenemos en este momento 12 en proceso de lanzamiento, otro par de instrumentos, de equipos, pero en el mercado hay todos los que quieras, y desde el reggaetón, desde la música urbana, hip hop, rock, están ahí presentes en la guitarra y todos añaden cierto carácter inherente al instrumento en este momento, yo creo. Ya no se pueden desligar la guitarra eléctrica de los efectos. Hay miles y miles de efectos diferentes. Quizá los más populares sean los overdrives o las distorsiones, pero también tenemos espaciales como el delay, el reverb, trémolo, flanger, phaser, etc. Y claramente nada de esto puede sonar sin la ayuda de un amplificador y una cabina, que es lo que contiene el parlante. El parlante es lo que suena finalmente.
Ahí tenemos solo el instrumento, pero podemos añadir colores, sonidos. Y carácter al instrumento en cada uno de ellos, y cada uno con una utilidad particular en cada género. Sin llegar a ser como un purista del mundo del audio, considero que hay algo muy rescatable en el sonido analógico, pero creo que el futuro de los efectos y de la música está en poder lograr aprovechar las capacidades digitales de procesamiento aplicadas a los circuitos y componentes analógicos para que se conserve todo el sonido del instrumento, pero se puedan hacer cosas muchísimo más interesantes con procesadores. Esta tecnología empezó hace muchos años, en los 50, 60, se fue experimentando con el sonido e hizo parte del proceso creativo y de construcción musical del instrumento a lo que soy. Si no existiera, creo que los músicos buscarían de alguna forma seguir inventando, seguir intentando, seguir creando y buscar sonidos nuevos para nutrir la música. Te voy a decir lo que yo pienso de los accesorios. Muchos de los accesorios no tocan guitarra. Me refiero a que eso no lo necesita uno para tocar. Porque es que el principal modificador del sonido, pues para que hagamos esa aclaración, es que mira, este man dijo que lo que mueve el sonido es la guitarra. No, el sonido es la guitarra. Ya lo otro es modificar el sonido. Pero entonces uno ya como guitarrista no va calculando qué es lo que necesita, qué intención, qué necesita de cada sonido. Bueno, aquí necesito poner un poco de esto, más de esto, menos de esto. Entonces ahí uno cuando entra a operar con los pedales, que perfectamente no necesariamente tienen que ser pedales. Podría ser un simple computador donde yo a través de una interfaz de audio conecto mi guitarra y un plugin, que es una pieza de software, me hace la misma función de los pedales, ¿cierto? Venden plugins también que simulan todos esos pedales físicos que yo tengo en el piso. Pero también quiero aclarar que el sonido no se produce solo, necesita un humano que lo produzca. El sonido es una combinación de todo. Un músico que sea capaz de expresarse a través de un instrumento, una guitarra que sea capaz de responder a esa expresión y una serie de accesorios que le van a dar algún timbre particular o algún color particular, algún detalle artístico particular. ¿Cómo me puedo expresar a través de ese instrumento? Nunca aprendí a tocar guitarra, pero sí he disfrutado mucho de este instrumento en la música que me gusta. Que la guitarra clásica se haya diversificado a guitarra eléctrica permitió el desarrollo de muchos géneros musicales y grandes artistas. La evolución de este instrumento es gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y creyeron en la creación de nuevos sonidos gracias a la simbiosis entre ciencia y tecnología, de la cual se han beneficiado muchos géneros musicales, porque hasta los Tigres del Norte usan guitarra eléctrica. No es una cuestión exclusiva del rock. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.